Mega Noticias. Bien, continuamos con más acá en Mega Noticias. Como siempre le agradezco y le tengo la pregunta esta noche. Está un poco larga, pero está interesante. Mire, en este espacio le informé sobre la liberación de funcionarios vinculados con el hallazgo de drogas, celulares y dinero. ¿Usted considera que esta investigación de la PGR deben de detener más trabajadores y exfuncionarios del penal? ¿Usted considera que deben de ser detenidos, así como detuvieron a uno que el día de hoy, bueno, ayer fue liberado y el día de hoy le informé, debería de haber más funcionarios detenidos, un quizás custodios, también el exdirector del Cerezo de la Paz? ¿Usted qué opina? Váyase a Mega Noticias BCS en Facebook y en los teléfonos al 185-1010. También ahí encontrará la vía para expresar su opinión, y en Mega Noticias también en el teléfono de denuncia en WhatsApp. Ahí está apareciendo en pantalla. Bien, quiero presentar esta noche a Juan Cuauhtémoc Murillo. Él es escritor, es historiador y aparte pues nos viene a recordar de la memoria al olvido lo que hay regado en la capital del estado en cuanto a monumentos, en cuanto a pues estas piezas de arte que se encuentran ahí. Estimado. Pues, estimado Gabriel, muchas gracias, que estamos terminando pues muy bien el año hablando de historia y reconstruyendo de alguna manera pues el pasado de nuestra entidad. Te voy a decir una cosa que me han comentado dos personas que no conozco y que me abordaron y te mandaron, por cierto, se me había pasado decirte que te mandaron saludos, les gusta mucho esta sección y que se han enterado de muchas cosas, porque aparte que tienen el libro, de estas piezas que damos por sentado que ahí están o que ni siquiera sabemos que están. Entonces, pues, así es. Te felicito también por tu trabajo. Pues muchas gracias, un saludo a ellos y qué bueno que están interesados en nuestra historia. Bien, el día de hoy, ¿de qué se trata lo que nos vas a platicar? Pues hoy vamos a hablar de uno de los subcalifornianos que forman parte de ese grupo selecto, si podemos decirlo así, de lo que es el Panteón Cívico en Baja California Sur, que recoge o recuerda pues a los héroes sudcalifornianos. Y en este caso nos toca hablar del general Félix Ortega Aguilar. El sábado pasado cumplió un aniversario más de su fallecimiento, el número 87, y pues es un personaje muy interesante, vivió la época de la Revolución y con ciertas vicisitudes pues que hablaremos en esta ocasión. Ahí estamos viendo el busto que se ubica en el Boulevard Forjadores. Así es, pues en la calle de la esquina Cuauhtémoc, frente a las instalaciones de lo que era el CREA, hoy Instituto Sudcaliforniano del Deporte. Este monumento, si te fijas, con una base angosta, es un busto de bronce de 65 centímetros de alto, realizado por un pintor y escultor nayarita, que vive en Tepic. Casualmente el más destacado escultor que tiene Nayarit en la actualidad, vive todavía. Tuve la oportunidad de hablar con él acerca de este trabajo y se puso en los años 80, a finales de los años 80, en el marco de lo que en aquel tiempo se pensaba que el bulevar, como tiene su propio nombre, Forjadores de Sudcalifornia, pues pudiera albergar a lo largo de la avenida el recuerdo de personajes sudcalifornianos. Digamos, con si pensamos que es la salida de La Paz, con digamos, inicia el Boulevard Forjadores, con este personaje, con Félix Ortega. Así es, pues esta avenida, tal vez algunos no lo recuerden, pero antes era la carretera al sur, precisamente donde está la secundaria Morelos, el vértice con la Isabela Católica y la 5 de febrero. Allí iniciaba la carretera al sur, que era una avenida de 2 carriles, que tenía un desnivel más o menos pronunciado, pero que en la época del gobernador Alberto Alvarado reconstruyó hasta la universidad, hasta el entronque con la universidad, y ya, bueno, los gobiernos siguientes lo continuaron, ¿no? Pero en ese tiempo, precisamente, el gobernador Alberto Alvarado propuso al Ayuntamiento de La Paz. En aquel tiempo estaba dirigido por el nieto bisnieto
del general Ortega, precisamente Enrique Ortega Romero, y le propuso al ayuntamiento que se pudiera cambiar el nombre a la avenida, a la carretera, para que recogiera el nombre y albergara, te digo, pues sucesivamente a diversos personajes de la historia. ¿Que era nada más carretera transpeninsular o cuál era el nombre anterior? No, era carretera al sur porque después se entroncaba con lo que era la carretera transpeninsular. Sí, y se le cambia el nombre a Boulevard Forjadores de Sud California, que la conocemos como Forjadores, pero es Forjadores de Sud California, ¿no? Así es, y pues algunos lamentan que durante este tiempo, es decir, desde entonces a casi 30 años, pues no se ha continuado esta intención que tuvo el gobernador de poder reconocer, ¿no? No hay más, ¿verdad? No es el único que existe en este bulevar, y ahora el bulevar pues ya existe hasta la colonia Calafe, ¿no? Que sí, ya. Mira, yo tuve la precaución, conté con mi vehículo, son 14 kilómetros que tiene el bulevar Forjadores de Sud California. Partiendo de aquí, muy cerca aquí de Megacanal. Pues aquí a 2 cuadras. Aquí a 2 cuadras hasta Calafia. Hasta Calafia. 14 kilómetros, o sea, podrían ir varios personajes de la historia. Bastantes, y sobre todo que en ese tiempo el gobernador Alberto Alvarado pensaba no solamente en los tradicionales héroes que conocemos, que surgen de la lucha de armas, sino también de la ciencia, la medicina, la cultura, el deporte. Que han forjado la historia de efectivamente, de hecho, ese es el nombre mismo, ¿no? Es decir, los que han contribuido a crear el Estado que tenemos actualmente, ¿no? Oye, Juan Cuauhtémoc, hablando un poquito de Félix Ortega, pues fue digamos que la Revolución Mexicana en Baja California Sur, sin ahondar mucho en ella, fue, digamos, muy superficial, o sí hubo el nivel de las batallas que en otros estados, como todas estas luchas armadas de Pancho Villa, de Obregón, sí, de Zapata. Indudablemente la lucha revolucionaria en Baja California Sur es pequeña en las dimensiones, en los alcances, en la duración, en el impacto que tuvo en comparación con el resto del país. Efectivamente, yo creo que podemos básicamente dejar a la lucha revolucionaria de 1913, precisamente cuando el general Ortega, en ese entonces un joven que había estudiado en el extranjero, en Los Ángeles, había estudiado jurisprudencia y había realizado algunos trabajos en el juzgado de La Paz, y eso le había permitido a él pues conocer prácticamente todo el territorio del entonces Distrito Sur de la Baja California. Y con la muerte de Madero y la llegada de Victoriano Huerta, pues el general Ortega, que había también previamente reunido a un grupo de sus californianos y creado un centro cívico, una junta revolucionaria, se sumó al plan de Guadalupe de Venustiano Carranza, y el plan, que es de julio de 1913, da precisamente el inicio de lo que conocemos como la Revolución en Baja California Sur, y él pues proponía en el plan de las playitas, que era una propiedad de la familia que casualmente ahí falleció y es donde está la tumba actualmente del general Ortega. ¿Es antes de Todos Santos, las playitas? No, está aquí luego saliendo de La Paz, a escasos, que serán 10, 20 kilómetros, está la desviación del lado izquierdo y uno toma una brecha de terracería hasta llegar al rancho en donde ¿se hacen ceremonias ahí? Se hacen las ceremonias. Entonces, el Félix Ortega, todavía no alcanzaba el rango de general, desde luego, pues busca restaurar el orden, como lo planteaba Venustiano Carranza, el orden constitucional, y sacar desde luego del gobierno a Victoriano Huerta. Digamos que es uno de los personajes dentro del periodo de la Revolución en Baja California Sur más destacados. Pues yo creo que el más destacado, hay otros de menor nivel o de menor presencia. Probablemente la figura del general Ortega es impactante. Imaginemos en aquel tiempo Baja California Sur, el territorio no tenía más de... No, y estar enterado de lo que sucedía en el centro del país, en las luchas armadas, y tratar de poner todos de acuerdo, o tratar de imponer estas ideas de la revolución, eso, o sea, debe tener una visión muy avanzada. Sí, yo creo que sí fue indudablemente un hombre avanzado para su tiempo, porque tenía
este contacto con la población, es decir, una sensibilidad política, por de alguna manera decirlo, pero también conocía muy bien el territorio, de tal manera que hasta donde se conoce, él era un propio estratega de la lucha revolucionaria, porque no hubo muchos enfrentamientos, no creo que más allá de 10 enfrentamientos pequeños en las comunidades, en Todos Santos, en La Ribera, acuérdate que platicamos aquí de la lucha entre el Cabo Fierro y Martiniano, en El Triunfo, en San José y uno que otro en el norte del territorio, pero él sí tenía, creo, en jaque a las fuerzas federales y no podían agarrarlo. Bueno, lo que me llama la atención es que está en un punto en el que debería de ser visto por muchas personas. Obviamente uno va manejando y creo que muy pocas personas reparan en el busto de Félix Ortega. Quizás debería de haber algo más, bueno, en mi opinión, algo más llamativo. Pero bueno, no es que estamos viendo el camellón. De hecho, hasta todavía está la corona. Bueno, ahí ya la pusieron a un ladito. Ahí está la corona de hace unos días. Y pues ahí está. Que por cierto, la calle de Forjadores se vuelve, o hace el entronque de Isabel la Católica y Félix Ortega. Así es. Estos dos calles, ¿no? Sí, pues la calle Félix Ortega se le nombró en honor a él en 1975, también por una decisión del Cabildo. Y pues tiene por ahí una escuela primaria con su nombre. Yo creo que es de los personajes locales a los que se le mantiene una permanente memoria, localizada en La Paz, no en el resto del estado, pero que sí es interesante, digo, porque la lucha revolucionaria, aunque ha sido pequeña en comparación con otras partes del país, es importante, hay muchas cuestiones que no se conocen. Ortega, con la llegada de Venustiano Carranza, es designado primero jefe de operaciones militares y posteriormente jefe político, lo que hoy se le conoce como gobernador del estado. Y duró pocos meses porque la lucha incluso al interior en Baja California Sur era tan complicada que a él le hicieron 3 intentos de golpe de Estado, un golpe militar, ¿no? De un golpe de Estado, hasta que en el tercero precisamente lograron sacarlo del territorio, se exilió un tiempo en Sonora y después se fue a vivir a Los Ángeles. Y en ese tiempo, a partir de 1915 que él sale, el gobierno siguiente le confisca todas sus propiedades, varios ranchos. ¿Propiedades aquí en Baja California? Sí, aquí en el sur de La Paz, hacia el sur del territorio, de tal manera que se quedó prácticamente sin nada. Sin embargo, con el cambio de gobierno en 1920, el general Álvaro Obregón lo restituye en sus derechos políticos, civiles, por decirlo de alguna manera, y él logra regresar en 1921, 1922, le restituyen todas sus propiedades y que no logra disfrutar mucho tiempo porque a los pocos años fallecen. Sí. Oye, me llama mucho la atención que hablando de la revolución de México, de esta parte histórica, es hablar de generales, es hablar de militares, y actualmente, sin meternos mucho en el tema, pero los generales y los militares vuelven a dar nota, a hacer la nota en el llamado que hace el propio general secretario, pues decirles, oigan, nosotros nos estamos desnaturalizando en la lucha contra el crimen organizado. Es esta parte de voltear a ver la historia de cómo pues los gobiernos antes eran gobiernos entre generales, gobiernos de militares, y ahora pues entregan en la parte de la historia a un gobierno civil, y pues ahí viene parte del legado de la Revolución Mexicana, ¿no? Yo creo que se olvida muchas veces que el ejército es una parte importante del desarrollo de la nación mexicana. El ejército ha estado presente en toda la historia desde que nacimos como nación y ha tenido sus vaivenes, pero han contribuido mucho. Yo creo que desde luego debemos guardarle respeto. Yo en lo personal creo que, y las encuestas algunas señalan, que el ejército mexicano yo creo que es la institución que mayor respeto guarda todavía entre los mexicanos. Claro, y confianza también entre la Marina y el ejército, ahí se están. Juan Cuauhtémoc, pues muchísimas gracias.
el busto ahí está, y lo veo muy, muy bien cuidado, está hasta brilloso, brillante. Sí, porque cada que se viene la conmemoración de su fallecimiento, pues le dan su manita de gato, ¿no? Perfecto, sí, y se la dieron muy bien. Bien, ¿tu libro dónde lo podemos encontrar? Está en la librería Educal, en el ex Palacio Municipal, en la librería de la Universidad y en la librería también del Museo Regional en esta ciudad. Si todavía no lo tiene, consígalo, es muy buen libro, aparte de la historia local, parte de los personajes y los monumentos y esculturas de Baja California Sur. Muchísimas gracias. ¿Ya tienes el próximo o todavía le pensamos? Todavía hasta el próximo año. Bien, perfecto. Muchísimas gracias. Pues nuevamente esperamos vernos pronto. Claro que sí. Vámonos a pausa. Mega Noticias.